El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Saludo a todos nuestros oyentes, de nuevo en nuestro programa Razones para la Fe, después de un puente de descanso, de mucho fútbol y bueno, de unión familiar. Hola Arturo. Hola Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí recordándole a nuestros oyentes que nuestros programas anteriores están en YouTube y en el grupo Razones para la Fe, para quienes quieran escucharlos. El anterior que vimos se llamó El cristianismo y la cultura. También hablamos sobre política, ¿no? Política y cristianismo. Sí, ya creo que es un tema que por un buen tiempo vamos a dejar clausurado aquí, ¿no? Porque ya hubo bastante de eso con nuestra campaña presidencial actual. Y hoy estamos además en un lunes festivo, ¿no? Que sí. Nuestros oyentes tal vez no han tenido claridad. Nosotros mismos no la teníamos sobre cómo íbamos a manejar los lunes festivos, y ya llegamos a una decisión que vamos a estar presentes también en los lunes festivos con el programa, aunque habitualmente la programación en Nuevo Continente los lunes cambia, pero nosotros seguiremos aquí presentes un poquito más temprano, ¿no? Como lo pueden ver los oyentes, estamos arrancando unos 5 o 10 minutos antes, porque pues no tenemos un programa que habitualmente hay los lunes antes del nuestro, que toma 10 minutos, y en esta oportunidad pues no existe, así que estamos arrancando un poquito antes. Los lunes festivos arrancaremos entonces por ahí alrededor de las 8:05 a más tardar. Sí, pero bueno, en Colombia es día festivo los lunes algunos, pero nos escuchan gente de otros países, nos escuchan desde Estados Unidos, Panamá. Eso hemos sabido, ¿no? Sí, entonces pienso que fue buena decisión. Nos estamos internacionalizando. Sí, eso está bien, y pues sí, fue una buena decisión seguir los lunes, no importa que fueran festivos o no. Aquí estamos. Nuestro tema de hoy, en Razones para la Fe, movimiento de autoayuda. ¿Realmente ayuda? Eso es lo que vamos a tratar de responder en el curso del programa. Bueno, nuestra primera pregunta para el pastor Arturo es: ¿qué es exactamente el movimiento de autoayuda? Como su nombre indica, el movimiento de autoayuda es un movimiento que busca darles a las personas principios, claves, instrucciones, una serie de pautas que, si las siguen en su vida, van a tener éxito en todo lo que emprendan. Ese es básicamente el movimiento de autoayuda, que si las implementan por sí mismos, esas pautas en sus propias vidas, en su conducta, en sus actividades cotidianas, entonces eso garantiza que todo lo que emprendan va a tener éxito, y que el fracaso va a ser algo bastante alejado de nuestras vidas. Eso podríamos decir que es el movimiento de autoayuda, así de manera sencilla, rápida, sumaria. De hecho, las librerías están llenas de producciones de este tipo, de autoayuda, de motivación, videos. Bueno, estamos como ametrallados sobre el tema. Motivación es otro nombre también que recibe. Digamos que hemos englobado todos esos movimientos en autoayuda, tal vez es el más concreto, pero también automotivación, actitud mental positiva, otro tipo de nombres como esos están muy relacionados. Realmente es un movimiento que tiene muchas ramificaciones y se manifiesta o se menciona de muchas formas diferentes, pero nosotros para abordarlo creo que podemos hacerlo con este nombre que le hemos dado hoy, movimiento de autoayuda. Sí, es unido al éxito, prosperidad, plenitud, todo ese tipo de adjetivos calificativos que hacen que la gente como que se sienta un poco como motivada a buscar y aprender de eso, e incluso hablan de fe, ¿no?
una fe sí. En sí misma, ¿no? No fe en nada, sino la fe en la fe. Sí, ahí es cuando desde nuestra óptica se empieza a volver problemático, precisamente en lo que acabas de mencionar, cuando se involucra la fe, pero se distorsiona la fe. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Mencionamos la fe y decimos que la fe es necesaria, entonces como cristianos podemos pensar que ese movimiento va en línea con el cristianismo, porque pues enfatiza el papel que la fe tiene en la vida humana, pero cuando tú vas a ver cómo definen la fe, es donde te das cuenta que te están metiendo gato por liebre. Es fe en la fe. No es fe en un Dios, en el Señor Jesús, en alguien que es superior a nosotros. Sí. Bueno, ¿por qué se ha puesto tanto de moda este tema? En el último, sí, en la Edad Moderna, o más exactamente en el siglo XX tal vez, se puso muy de moda porque la psicología, sobre todo la psicología, ayudó mucho a que este movimiento se pusiera de moda, con los desarrollos del psicoanálisis por cuenta de Freud, las escuelas psicológica y de psiquiatría de Viena, y el desarrollo que la psicología evidentemente ha tenido como ciencia puso de moda este tema. Fueron todas las terapias psicoanalíticas que surgieron allí a partir de Freud y todos los sucesores o los disidentes, porque no todas las escuelas psicológicas han seguido los lineamientos de Freud, sino algunas han tomado estancia de él y hasta lo han criticado, pero sea como fuera, todas estas escuelas dieron lugar a terapias para el tratamiento de las problemáticas humanas, y esas terapias han terminado saliendo del consultorio del psicólogo. Ya hay autores, tú mismo lo mencionaste, hay en las librerías estantes llenos de libros de este estilo, hay autores que pretenden sacar estos principios del campo especializado del terapeuta y ponerlos al alcance de todo el mundo. Yo puedo decirles cómo ustedes pueden superarse y lograr éxito en la vida y dejar atrás sus traumas, sus frustraciones y fracasos. Y ustedes los pueden aprender sin necesidad de ir al terapeuta. Solamente compren mi libro o asistan a mi seminario y aprenderán, y no necesitarán estar en el diván del psicoanalista. Sí, además que es algo muy snob, ¿no? Porque como que rompe con lo que es las religiones. Entonces es como llegar al éxito sin la religión o la fe de por medio, y eso lo hace muy atractivo, ¿no? Es un movimiento precisamente secular, al margen de la religión. Aunque en el cristianismo también ha hecho presencia, pero sí surgió como un movimiento al margen del cristianismo, de cualquier tipo de fe. Aunque enfatiza la fe, fíjate que como no definía la fe, es una fe muy ambigua, es una fe que no se concentra en Dios propiamente, sino tengan fe en la fe, tengan confianza en sí mismos, tengan fe en sí mismos. Entonces, eso permitió dejar a Dios de lado, pero al mismo tiempo se hizo atractivo por el hecho de mencionar la fe, y la fe es un tema que a la gente siempre la motiva. Tener fe es algo que es inspirador, que es constructivo, la gente lo percibe de esa manera, por lo tanto... espiritual. Así es, entonces se ve también como algo espiritual sin que necesariamente sea religioso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tú lo has dicho, eso lo hace atractivo. Se ha convertido en una industria completa. Total. Hay expertos de todo tipo que promueven talleres, charlas, conferencias, libros, todo un movimiento casi industrial. Sí. Que llevan a cabo muchos, entre comillas, calificados, expertos, conocedores de estos principios, que se enriquecen a manos llenas divulgándolos y disertando alrededor del propósito de la autoayuda, que creo que también debería mirarse con lupa, porque a los dirigentes espirituales, cuando se enriquecen, y es correcto, pues ahí salen denuncias y señalamientos, con lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces este tipo de personajes se enriquecen y nadie pone problema, nadie dice, miren, aquí también estos personajes están... algo bueno. Sí, claro, como es secular, entonces es bueno. Pero bueno, eso es asunto de otros temas, sí, que iremos abordando. Además que, como plantean estos movimientos, estas soluciones a sus problemas son muy rápidos y fáciles, a manera de tips, ¿no?
Exactamente, tips. Tips es una palabra de moda. Fáciles. Sí. Es muy esnovista. Sí, es cierto. Les quiero recordar que pueden hacer sus llamadas, aportes, preguntas a dos teléfonos, el 338-3589 y el 338-3598. Es cierto que la Biblia dice, es muy común, es muy popular, ayúdate que yo te ayudaré. Eso dicen algunos que la Biblia dice. Sí. Bueno, yo diría que muchos. Y hay mucha gente que piensa que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y la respuesta rotunda es no. En ninguna parte encuentras en la Biblia que diga, ayúdate que yo te ayudaré, ni ningún versículo aproximado de ese estilo, ¿no? Es un error y es un engaño y la gente que piensa que eso lo dice la Biblia están por completo desfasados. En ninguna parte lo dice y yo no sé dónde surgió y quién empezó esta idea de que la Biblia lo dice, pero muy folclórica esta afirmación, esta frase. Ganó mucha fuerza, pero es muy equivocado. No se encuentra esta frase en ningún modo en la Biblia, sino que la idea que también transmite, para decirlo con claridad, la idea que transmite es contraria a la Biblia, porque el que dice ayúdate que yo te ayudaré es una persona que está presumiendo de manera equivocada, no solo que podemos ayudarnos a nosotros mismos, algo que ya es cuestionable. ¿Será que eso de que podemos ayudarnos a nosotros mismos tiene tanta base como lo pretenden? Yo creo que aquí ya esto se puede discutir. Pero no solamente pretenden que nosotros nos podemos ayudar a nosotros mismos, sino que los que dicen que la Biblia afirma, ayúdate que yo te ayudaré, están tratando de añadir algo más. Están tratando de decir que cada vez que intentamos ayudarnos, Dios entonces sale al paso a reforzar nuestras intenciones y a poner a sus recursos al servicio de nuestros propósitos. Y eso es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. O en su defecto, nosotros podemos ayudarle a Dios. Bueno, yo creo que nosotros sí podemos ayudarle a Dios, pero bajo ciertas condiciones. Dios puede hacer las cosas sin necesidad nuestra. Dios puede llevar a cabo sus propósitos totalmente al margen de nosotros. Digamos que los cristianos tenemos una gran concesión y es que Dios, pudiendo llevar a cabo sus propósitos sin tenernos en cuenta, decidió involucrarnos y decidió darnos responsabilidades en eso. Así que, pues diría que el hecho de que podamos ayudar a Dios tal vez sí tiene más fundamento bíblico, pero es que el punto que estamos aquí discutiendo es que nos ayudemos a nosotros mismos y que Dios entonces, en consecuencia, viene a ayudarnos y a reforzar nuestros esfuerzos para que cumplamos nuestros objetivos. Y eso es lo que te digo, que yo no veo por ningún lado en la Biblia que eso pueda tener algún respaldo. ¿Pero no ayuda a Dios a los seres humanos? Ah, sí, claro, Dios se ayuda a los seres humanos, pero los ayuda bajo ciertas condiciones, que son las que no se cumplen en el movimiento de autoayuda. Claro, si tú vas a ver el Antiguo Testamento, vas a encontrar a Dios viniendo en ayuda de su pueblo Israel en multitud de oportunidades. Y también vas a encontrar lo mismo en el Nuevo Testamento. Dios viene en ayuda de la iglesia, viene en ayuda de cada creyente en particular. ¿Pero por qué lo hace? Porque el creyente o la iglesia ha cumplido condiciones previas para que Dios preste su ayuda. Es decir, la iglesia no llegó a Dios con una agenda ya trazada y decirle, Dios, necesitamos que nos ayudes a cumplir esta agenda. Estos propósitos, no. El creyente y el pueblo de Dios, la iglesia, llega a Dios y se rinde por completo a Él. El creyente reconoce su impotencia, reconoce su incapacidad ante Dios. Esa es la esencia de la fe, llegar a Dios rendidos, reconociendo que, como lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, separados de Cristo, nada podemos hacer. Ese es un reconocimiento de nuestra impotencia. Cuando nosotros llegamos a Cristo, rindiéndonos por completo a Él y reconociendo nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nuestros pecados, Él entonces nos perdona y nos capacita, pero no para hacer lo que nosotros queríamos hacer y en lo cual fracasamos, sino para hacer lo que Él ordena que hagamos y espera que hagamos, aquello para lo cual Él nos diseñó. Ahí sí, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a lograr el propósito que Él tenía en mente para cada uno de nosotros como creyentes y para toda la iglesia
como su cuerpo. Entonces, si te fijas que las condiciones que se deben cumplir para que Dios nos ayude, como en efecto ayuda a muchos personajes en la Biblia, son muy diferentes a las que el movimiento de autoayuda proclama, si es que proclama alguna. Que precisamente lo malo que tiene es que no habla de estas condiciones, sino transmite la idea de que Dios nos ayuda simplemente porque nosotros nos esforzamos lo suficiente en ayudarnos, y entonces Dios viene a ayudarnos como respaldo. Toda bendición tiene una condición. Sí, toda bendición tiene una condición. Obediencia. Pues así nos pasa a nosotros como padres. Tú no puedes bendecir a tu hijo cuando no ha sido obediente a las normas establecidas en tu casa, por ejemplo. Sí, ese es el gran problema de este movimiento en particular, que no toma en cuenta las condiciones, sino que pretende que Dios nos ayude bajo nuestros términos. Sí. Lo que queremos lograr. Porque a veces vemos a Dios como siervo, ¿no? Ese es un gran problema y sucede mucho en la iglesia evangélica. Sí. Claro que ese tema yo creo que lo podemos abordar mejor, y porque lo dejaríamos además apenas bosquejado hoy cuando abordemos un poquito el tema de la magia, porque vamos más adelante. Uno de los temas que hemos estado considerando es el tema de la magia y la fe y las diferencias entre ambas. Pero sí, por aquí es donde uno comienza a entrar en actitudes mágicas. En el contexto de la iglesia hay cristianos que no están cultivando realmente una fe como la que la Biblia promueve, sino que están transformando la fe en magia. Y es el movimiento de autoayuda ayuda a que eso suceda. Sí. Sí, porque si mis oraciones van a darle órdenes a Dios de todo lo que tiene que hacer en mi vida, pues es como si fuera nuestro siervo. Sí. Y Dios sirve a los hombres por elección propia. Él decidió servirnos. Cristo dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Pero se nos olvida que el hecho de que Dios nos sirva no significa que Dios sea nuestro siervo. Sí. Esa es una confusión que se presenta a veces en la iglesia. Sí. Y también cobra vigencia un versículo que dice que Dios es fiel con quien Él es fiel. ¿Sí? Tenemos que ser fiel a Dios, claro, para que así mismo sea fiel con nosotros. Sí. ¿Condena entonces la Biblia el movimiento de autoayuda? Sí lo condena. Sí lo condena porque, como lo acabo de decir, el fundamento del movimiento de autoayuda no tiene en cuenta todas las condiciones que Dios ha establecido para ayudarnos. Entonces, mientras el movimiento de autoayuda pretenda pasarse por alto todas estas condiciones previas, el sometimiento que Dios requiere de nosotros a Él en arrepentimiento, en fe, pues entonces tiene que ser condenado. La Biblia no se presta a ese tipo de juegos. Dios no se presta a ser utilizado de esta manera por los seres humanos. Así que sí condena el movimiento de autoayuda tal y como se está divulgando hoy. Ahora, que condene el hecho de esperar ayuda de Dios, no. Eso sí, no lo condena. Sí, claro. Eso sí, es contradictorio. Claro, porque pues, Dios quiere ayudarnos y Él ha manifestado su disposición a ayudarnos si cumplimos las condiciones que Él establece para brindarnos esa ayuda. Así que la respuesta en principio sería que lo condena tal y como está concebido y tal y como está siendo divulgado hoy en todo ese movimiento industrial de que hemos hablado, pero no condena el hecho de que sí podemos esperar ayuda de Dios y que en efecto Dios nos ayuda y nos ayuda de manera decisiva a lograr los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Él definitivamente interviene de manera determinante para que los alcancemos. Es más, Dios es la garantía de que si somos obedientes alcanzaremos todos esos propósitos, porque el apóstol Pablo decía en una de sus epístolas en Filipenses que estamos persuadidos de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Amén. Dios no deja nada a medio camino. Un creyente es una persona en quien Dios ha comenzado una obra a partir de la conversión. Y el simple hecho de que haya comenzado esa obra ya es una garantía de que no la dejará a medio camino. Ahora, no la hace imponiéndose en nuestra vida. Él espera nuestra colaboración, pero tiene maneras si nosotros no colaboramos, Él tiene formas de llevarnos a colaborar sin imponerse. Esa es la sutileza de Dios. Él no violenta nunca nuestra libertad, pero tiene maneras de llevarnos a que voluntariamente nosotros también nos alineemos con su voluntad y colaboremos de manera consciente en el logro
sus propósitos para nuestras vidas. Sí. Bueno, ya es claro que la Biblia condena este grupo, este tipo de movimientos de autoayuda. Obviamente el cristianismo no debe respaldar estos movimientos. No, y menos cuando han infiltrado a la iglesia, porque es que estos movimientos han terminado también infiltrando a la iglesia. No se han limitado a ser un movimiento secular que se plantea como una alternativa a la religión, sino que ha terminado introduciéndose en la religión y pervirtiéndola, incluso en el cristianismo. Entonces, con mayor razón, si condena el movimiento de autoayuda en el mundo, el movimiento secular de autoayuda, pues con mucha mayor razón debemos condenarlo cuando se infiltra en nuestras iglesias y pretende distorsionar nuestra teología y ajustarla a los requerimientos de esos movimientos de autoayuda. Hay incluso hoy escritores cristianos que advierten, y no solamente de hoy, sino de tiempo atrás han venido advirtiendo sobre algo que se llama el movimiento de la fe. El movimiento de la fe está haciendo mucho daño en la iglesia, y el movimiento de la fe es un movimiento que precisamente se llama movimiento de la fe porque ya no tiene en su centro a Dios, sino tiene como centro a la fe. Sí. Y resulta que el Señor Jesucristo lo que nos dijo en el Evangelio es: tengan fe en Dios. La fe tiene como término a Dios, y la fe no es un fin en sí misma, la fe es un medio para llegar a Dios. Pero este movimiento de la fe ha convertido la fe en un fin y ha sacado a Dios del cuadro, y por eso debe ser condenado. O sea, ya no solamente la iglesia debe estar atenta y condenar el movimiento de autoayuda tal como lo plantea el mundo, sino que también debe estar atenta que en sus propias filas no surjan movimientos de autoayuda cristianizados, con un ropaje cristiano, que pretendan ser el cristianismo auténtico cuando realmente están siendo una traición al cristianismo. Y es que son muy sutiles. Sí, eso es lo malo. Satanás se infiltra de una manera, dice que como ángel de luz, ¿no? O sea, él tiene medios para presentarse de tal manera que mucha gente cree que eso es lo que Dios está diciendo, cuando realmente son las palabras y las ideas del diablo, con un ropaje religioso que cautiva a los ignorantes, hay que decirlo, a los indoctos e inconstantes, como lo dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Sí, qué complicado esto, ¿no? Es complicado. Que estar muy pendientes de nuestras iglesias, nuestras ovejas, nuestras congregaciones, porque definitivamente entra muy fácil. ¿Y qué hay de cierto en expresiones típicas del movimiento de autoayuda, como la actitud mental positiva y confesión positiva? Eso se ha vuelto muy popular entre nosotros, muy común. Sí, esas son precisamente, esas dos expresiones son expresiones que muestran cómo se ha infiltrado en el cristianismo el movimiento de autoayuda. Hoy hay muchos cristianos que, bueno, no digamos actitud mental positiva. La actitud mental positiva sigue siendo un movimiento secular, al margen de la iglesia, pero la confesión positiva es una expresión típica en las iglesias. Reclámalo. Sí, reclámalo y recíbelo, y lo que dice recibes, y una cantidad de... No te ates con las palabras, te dicen. Entonces uno dice, ay no, entonces no puedo yo decir cualquier cosa que yo pueda captar que es negativa, porque yo me estoy atando con las palabras. Sí, ese es un argot, ya ha entrado en el argot cristiano, ese tipo de expresiones, y son muchas. Aquí proclámalo, te dice, ¿no? Proclama que vas a tener ese trabajo, y en fe, y esa casa, y que vas a tener prosperidad, y todo llevado a ese tipo de cosas. Y todo ese tipo de expresiones vamos a recogerlas también en un futuro programa donde tratemos los lemas que el cristianismo a veces promueve. Se han vuelto habituales, los cristianos los aprenden, los recitan, y ya no saben realmente qué es lo que el lema quería transmitir en principio, sino que han terminado creyendo una idea totalmente distanciada de lo que el lema quería significar en un principio. Pero estos lemas, esto que tú estás hablando, son algunos de los lemas que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Así que vamos a tener que anticipar un poquito ese programa abordando algo de estos temas, pero no sé si hay anunciantes. Bueno, antes de continuar, entonces démosle lugar a nuestros anunciantes.
Conozca de cerca los beneficios de los implantes dentales. Solicite una cita completamente gratis en la clínica Francisco Mantilla y recupere su sonrisa. Llame ya al 214-7012 y reciba un 15% de descuento en nuestros implantes. Seguimos en nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente, 46 años predicando el Evangelio. Con nuestro tema, movimientos de autoayuda, ¿realmente ayuda? Como vemos, no ayuda mucho, ¿no? Hasta ahora, no, tal y como se ha planteado, no. Ayuda a confundir. Dios sí nos ayuda, ¿no? Sí. Dios sí nos ayuda, pero no, Dios no lo podemos encuadrar dentro de ese movimiento. Sí, aquí estábamos mirando que expresiones como actitud mental positiva y confesión positiva, ¿qué hay de cierto que estas expresiones sean expresiones que tengan resultados como seguros, mágicos? Pues lo de los resultados, dejémoslo por lo pronto ahí entre el tintero. Miremos si tiene algún fundamento bíblico esas dos expresiones. Actitud mental positiva. Leemos un poquito de esta. Porque el cristiano el oyente puede quedar con la idea de que condenamos la actitud mental positiva como actitud ante la vida, y eso no es cierto. No es que condenemos que el cristiano tenga una actitud constructiva, optimista ante la vida, porque el cristianismo promueve ese tipo de actitud. Lo que no estamos de acuerdo es que se promueva al margen de Dios o haciendo de Dios nuestro siervo, que es lo que veníamos diciendo hace un momento. La actitud mental positiva sí debe ser una actitud que caracteriza al cristiano. El cristiano tiene confianza en Dios y como tal debe pensar bien. Fíjate que hay el mejor pasaje que habla de la correcta actitud mental positiva se encuentra en la epístola de Filipenses. Es posible que algunos creyentes conocedores de la Biblia ya sepan a dónde voy, pero para los que no, esto se encuentra en el capítulo 4, versículo 8, esta es la recomendación del apóstol Pablo. Nos dice a todos los creyentes: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. El apóstol Pablo nos está exhortando aquí a pensar de manera constructiva, de manera positiva. Bueno, además ese término positivo, sabes que no es muy acertado, porque por positivo y negativo, ¿tú qué quieres indicar? Podríamos decir que positivo y negativo son palabras muy ambiguas. En la electricidad se utiliza para indicar dos cargas eléctricas diferentes, donde no hay una de ellas que sea buena y la otra que sea mala. Son necesarias ambas para que haya flujo eléctrico. Entonces a mí no me gusta ni siquiera el término positivo y negativo. A mí me parece más apropiado constructivo o destructivo. Eso sí tiene mucho mayor sentido desde el punto de vista bíblico. El cristiano tiene que ser una persona constructiva, que donde quiera que llegue él construye y no que destruye. Sí. Y una forma de lograrlo es justamente haciendo lo que Pablo nos dice aquí, que en nuestra vida procuremos siempre pensar en estas cosas, ¿sí? En lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que sea digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Sí. Esa debe ser el pensamiento del cristiano, debe estar lleno de estas cosas, y yo creo que esta es la actitud mental positiva correcta. ¿Por qué es que no la secundamos en el campo secular? Porque ahí significa algo totalmente diferente. Sí, claro. En el campo secular, por cuenta de la psicología, nos han hecho creer que el sumo bien que podemos alcanzar, lo máximo por lo que los cristianos o los seres humanos debemos luchar, es la autoestima. Lograr la preciada autoestima, y que todo lo que alimente nuestra autoestima es positivo, es bueno y positivo. Todo lo que esté en contra de ella es negativo. Entonces la actitud mental positiva lo que busca es que estemos pensando, haciendo y diciendo cosas que alimenten nuestro ego, que alimenten nuestra autoestima, y eso ahí es por donde la cosa se pervierte, se diluye. Definitivamente. Tenemos una llamada. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Ligia. Hola, ¿cómo vas, Ligia? Bien, muchas gracias. Quería preguntarle al pastor si dentro del movimiento de autoayuda podríamos también meter dentro del mismo paquete aquello de los pactos con Dios.
Yo creo que sí, pero es que se relacionan muchos temas. Sí, yo creo que cabe ahí un poquito, pero me parece que eso de los pactos con Dios se encuadra mejor dentro de un tema que hemos venido anunciando y que nos va a tocar abordar pronto porque lo mencionamos y no lo tratamos, que es el de la magia. Cómo hay creyentes que pervierten y transforman una fe saludable en una censurable actitud mágica. Creo que los pactos caen dentro de esto, pero como lo dije hace un momento, la magia o la actitud mágica que muchos creyentes manifiestan puede hundir sus raíces en el movimiento de autoayuda, en el intento de ayudarnos a nosotros mismos y hacer de Dios un siervo que nos ayuda a cumplir con nuestros propósitos. Creo que los pactos de los que está hablando nuestro oyente se encuadran dentro de este propósito, así que sí pienso que tangencialmente podría ser un ejemplo de una infiltración del movimiento de autoayuda en la iglesia, pero yo creo que lo podemos abordar de manera mucho más frontal cuando tratemos el tema de la magia y la superstición que se involucran o se enredan en los creyentes. Sí, gracias, Ligia. Muchas gracias. Pero yo quisiera que tú nos dieras un ejemplo de pacto. De pronto para muchas personas no les es claro este término. Pues el famoso pacto de los televangelistas en las cadenas como enlace que incitan a la gente a que si pacta con Dios, Dios está obligado a ayudarles. Uh-huh. Entonces, un cristiano en su afán por mejorar, por autoayudarse, pues hace esta clase de pactos, ¿no? Uh-huh. Pues sin tener en cuenta que, digo yo, que la palabra no garantiza o no valida esta clase de pactos. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que también va dentro del paquete del movimiento de la autoayuda estos famosos pactos con Dios. Sí, tú lo acabas de mencionar, dijiste esta clase de pactos, ahí está el problema. ¿Qué tipo de pactos? Porque la mayoría de los pactos que muchos creyentes suscriben son pactos que no tienen respaldo bíblico. Ahora, Dios es un Dios de pactos. Uh-huh. Y hay una canción de un cantante cristiano que dice Dios de pactos, claro. De hecho, el Antiguo Testamento, la traducción más exacta sería el Antiguo Pacto. Sí. Y el Nuevo Testamento, más que el Nuevo Testamento, sería el Nuevo Pacto. Pero uno no puede inventarse pactos, sino dejar que Dios sea el que nos plantee los pactos y nosotros los tomamos o los dejamos, pero no podemos decirle, no, Dios, el pacto que tú me propones no es el que yo quiero, yo te propongo este otro. No, nada de eso. Los pactos que Dios propone son los únicos en los cuales podemos involucrarnos y suscribirlos, pero no podemos inventarnos nuevos pactos detallados como los que se promueven en este tipo de movimientos para alcanzar nuestros propósitos y hacer de Dios un medio. Dios nunca es medio, señores cristianos. Esto es algo que yo enseño en mis clases. Dios nunca es medio, Dios es siempre fin. En el momento en que tú conviertes a Dios o a Cristo en un medio para cualquier otra cosa, estás saliéndote de la fe. Dios siempre es un fin. Todo lo demás puede ser medio para llegar a Dios. Y son, claro, los medios que Dios autorice, porque también podríamos hablar de la ética maquiavélica que dice que el fin justifica los medios. Pero yo creo que sí, ahora que definiste ese tipo de pactos, sí, hay que hablar qué clase de pactos. Y lamentablemente en el medio cristiano se están promoviendo pactos y está invitando a los creyentes a suscribir pactos con Dios que no tienen respaldo bíblico o que son amañados, son distorsiones de versículos bíblicos e interpretaciones acomodadas para llevar a la gente a extraviarse, lamentablemente. Gracias, pastor. De nada. Es como doblarle el brazo a Dios para que haga mi voluntad, ¿no? Es cierto. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Gracias, buenas noches. Mira, hablas con Carmen. Hola, mira, Carmen. Es lo siguiente. Yo al inicio del programa escuché donde el pastor dice que hay una frase muy común que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese es algo que uno generalmente alude a algo que dice la palabra de Dios, donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que yo soy Jehová tu Dios, que te sustento con la diestra de mi justicia. O sea, Dios siempre nos promete y nos dice que Él es el que nos ayuda, el que nos sustenta, el que
O sea, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, no es que la palabra de Dios diga, ayúdate que yo te ayudaré, no. Yo nunca lo he leído en la palabra de Dios, pero sí dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo soy Jehová tu Dios, que te sustento, o sea, que estoy contigo, que te ayudo, que te doy la mano, o sea, esfuérzate, simplemente el Señor te manda esfuérzate. Estás citando el libro de Josué, creo, ¿cierto? Sí, señor, cómo no. Pero mira que tú estás confirmando también lo que decíamos, porque tú mismo acabas de señalar que lo primero que hace Dios es darnos una instrucción antes de prometernos su ayuda. Lo primero que le dice a Josué es, esfuérzate y sé valiente, o sea, pone una condición. Dios es el que pone las condiciones para brindarnos su ayuda. En este caso le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y si continuamos leyendo el contexto del pasaje que tú estás citando, vas a encontrar algo todavía más preciso. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces te das cuenta que Dios dice, yo te ayudo, pero si tú cumples las condiciones para yo brindarte esa ayuda. Claro, eso es algo que realmente Dios nos demanda, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de uno estudiar la palabra de Dios para no estar equivocado. Así es. Muchas gracias, pastor. Muy amable. De nada. Muchas gracias, Carmen. Tenemos otra llamada en el aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Con Eliana. Hola, Eliana, cuéntanos. Bueno, pues primero que todo para felicitarlos por el programa. Nosotros con mi esposito vivimos siempre muy pendientes, Pastor Arturo, no solo de su clase, sino de este espacio que nos regalan también los lunes, y hoy lunes festivo, pues qué rico también escucharlos. Así seguiremos todos los lunes festivos, Eliana. Eso ya es algo, eso ya es un pacto que hicimos aquí que Dios nos autoriza para hacer con Nuevo Continente. Amén, qué bueno, Pastor. Pues, Pastor, preocupada por el tema de la autoayuda y una expresión que también le comentaba yo hace unos días del tema del declarar, ¿no? Entonces, de que la gente, pues, escuchaba inclusive en líderes, en algunas iglesias, que yo declaro que esta enfermedad no está, yo declaro que tú vas a estar con ese trabajo, yo declaro. Entonces, también lo que también decía tu esposita ahorita de que yo a todas las personas, todo eso de autosugestión, ¿sí? Es preocupante que a veces no lo tomemos tan en serio en las iglesias, precisamente por esa característica como tan suave de decir, no, es que la palabra tiene poder, entonces pues no hay ningún problema, que nosotros podemos decirlo y así se va a hacer. Entonces, como es un hilo tan delgado en el que empieza uno a hacer como lo que hablaban ustedes ahorita, más a mandar a Dios, ¿sí? A ordenarle a Dios a que yo declaro que esta enfermedad no la tengo y no la tengo. No, pues a ver, pues probablemente el Señor ha puesto esa enfermedad para glorificarse en esa persona. Amén. Entonces es importante que a veces nosotros, las personas en las iglesias, sobre todo nuestros líderes, nuestras columnas, que tengamos muy en cuenta ese hilo tan delgado que podemos pasar a veces inocentemente, ¿sí? A veces no haciéndolo de mala fe, ni mucho menos, sino muy inocentemente. Entonces ser un poquito más exigentes nosotros en nuestra propia iglesia. Con la mejor intención lo hacemos, pero lo hacemos con ignorancia, y no deja de ser equivocado. El hecho de que lo hagamos con la mejor intención no deja de hacer que sea algo equivocado. Exacto. Entonces, fortalecer eso, pastor, y apoyarlos totalmente en todo lo que ustedes dicen en oración. Pues mira, Eliana, ya que tú lo mencionas y ya que lo venimos anunciando desde tanto tiempo atrás, vamos a tratar el próximo programa ese tema. Vamos a concentrarnos en el poder de la palabra, en el poder de la palabra que se le atribuyen las iglesias. Poder mágico. Sí, y podemos dejar la magia para otro, porque la magia no se agota con ese tema, pero nos podemos concentrar en el próximo programa en la palabra. Así que ya los oyentes saben que el próximo programa ya tenemos un tema. De hecho, yo les estaba pidiendo a nuestros oyentes a través de nuestra página en Facebook que nos sugieran temas, porque a veces nosotros no sabemos exactamente, sino que ustedes nos sugieran, entren ahí, hagan un comentario, me gustaría que trataran este tema. Nosotros los organizamos y los vamos programando para irlos tratando, y así nos ayudan también a tener estructurado con anticipación varios programas sobre estos temas. Así que, Eliana, prepárate, porque el próximo lunes vamos a ampliar un poquito eso. De alguna manera ya lo habíamos tocado, porque confesión positiva
tiene que ver con eso. Sí, entonces hay que... como una continuación. Y mira que Eliana dice que yo declaro, a mí me molesta incluso más una frase, no tanto la declaración, sino que yo reclamo. Hay muchos que reclaman, no solamente declaran, sino, Señor, reclamo. Yo he escuchado ese tipo de oraciones cuando yo encuentro en una oración que un cristiano está haciendo un reclamo. Yo digo, ¿qué bases tenemos para hacerle un reclamo a Dios? Qué pretenciosos. Sí, exacto. Qué pretenciosos somos. Sí. Eliana, Dios te bendiga, qué Amén. linda. Gracias. Que sigan haciéndonos sus comentarios por el chat de la emisora Nuevo Continente, a través del chat también de Razones para la Fe. Incluso tenemos aquí a Felman Velázquez. Dice, Pastor Arturo, creo que este movimiento de la risa santa es otra infiltración mala en la iglesia cristiana. Y que aquellas iglesias que proclaman sanaciones y libertad financiera de acuerdo a los pactos que se hagan o no se hagan. Si da billetes, dice Felman, grandes, Dios va a actuar. Si da monedas, no va a actuar mucho. Sí, muy triste. Son pactos acomodados, son clases de pactos. Lo que Ligia decía. Exactamente. Sí, es cierto. Entonces, dejaremos estas expresiones, o por lo menos la de confesión positiva y lo que Eliana nos acaba de mencionar, para retomarlo en nuestro próximo programa sobre el poder de la palabra. Pero no sé si queda algo por ahí que podamos tratar sobre este asunto. Sí, no, que sea la oportunidad para, aparte de las llamadas telefónicas, pueden escribir al chat de la emisora y a los nuestros personales, el de Razones para la Fe, porque fíjate cómo enriquecen en el momento el programa. Y pues sí, aquí habla Felman igualmente de evangelistas que dicen que ven a hombres enfermos manejando y que van a ser sanos, o sea, que el Señor les muestra, ¿no? Sí, es la forma de manipular, ¿no? La palabra de Dios y lo que habíamos hablado del fanatismo, legalismo, la magia, la superstición, ¿no? A los cristianos se nos ha olvidado algo que es una doctrina fundamental del cristianismo, que la Reforma defendió con uñas y dientes. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que la mejor definición de la soberanía de Dios está en el Salmo 135, o en el 115 también creo que lo dice así, que Dios hace todo lo que quiere, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, la voluntad que prima en esta creación es la voluntad de Dios, no la voluntad del creyente. Dios toma en cuenta la voluntad del creyente, no es que la ignore, ni mucho menos, y nos invita a que oremos y nos promete concedernos a veces los deseos de nuestro corazón, pero nunca esas promesas de Dios y las bendiciones que esas promesas contienen deben llevarnos a pensar que lo que pidamos con suficiente fe, o a lo que nos aferremos con suficiente fe, Dios está obligado a dárnoslo. Entonces la sanidad o la prosperidad económica o qué sé yo, esas son cosas que... En consejería, cuando las personas son tan pretenciosas diciendo, pues cómo Dios no me oye, dónde está el poder de Dios, dónde está la presencia de Dios en mi vida, o dónde estaba cuando me pasó esta circunstancia, yo les contesto, Dios hace lo que quiere, Dios hace lo que a Él le place hacer. Y no es arbitrario, tampoco. Eso no quiere decir que sea arbitrario, porque Dios nunca es arbitrario. Todo está enmarcado dentro de un propósito, como decía Eliana, pues para que también a través de las pruebas y de los momentos difíciles, es para que la gloria de Dios sobresalga. Es que nosotros solo vemos un pedacito del cuadro, Dios ve todo el cuadro y Él tiene que coordinar muchas variables, y por eso a veces Él no puede estar simplemente pensando en nuestro beneficio, porque tiene que pensar en el nuestro y en el de todos los demás hijos que Él tiene en el mundo, que ha tenido a lo largo de la historia, e incluso en los inconversos, porque Él es Señor de todos, Él es Señor de quienes lo hemos aceptado como Señor, y sigue siendo Señor de quienes no lo reconocen como tal. Él sigue siendo Señor porque Él es soberano. La soberanía de Dios es una verdad bíblica incontrovertible. Bueno, aquí Óscar Archila reporta sintonía y bastante emocionado con el tema, así que bueno, yo creo que va a tener una segunda parte este tema. Y mi última pregunta, ¿funcionan o no funcionan finalmente los principios enseñados por estos movimientos de autoayuda? Como para que nos quede claro. Mira, sí funcionan, eso es lo paradójico. Si tú vas a leer por ejemplo un libro de Deepak Chopra, o de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas, y todo ese tipo de libros, y pones en práctica lo que ellos enseñan,
es muy probable que funcione en tu vida, pero recordemos que los cristianos no nos guiamos por lo que funciona, es decir, nosotros no utilizamos como criterio para tomar decisiones lo que funciona o no funciona. Nosotros, antes de ver si algo funciona, debemos indagar si es correcto o no es correcto, porque hay cosas que no son correctas, pero parecen funcionar en la vida práctica. Entonces, ¿por qué funcionan? Te voy a decir por qué funcionan. Porque lo que estos señores hacen es tomar principios bíblicos de conducta, sacar a Dios del cuadro, los secularizan, los expresan de otro modo, se llenan de plata escribiendo estos libros y no le dan el crédito a Dios, ni le pagan derechos de autor a Dios, cuando Dios en la Biblia desde hace mucho tiempo nos ha dado las indicaciones que ellos han plagiado, han usurpado y las han utilizado para escribir libros que no mencionan a Dios. Entonces, claro, los principios que Dios enseña funcionan, así no siempre la persona tenga a Dios presente. Entonces, sí funcionan en muchos casos, pero eso no significa que sean correctos. Los principios de Dios pueden funcionar, pero uno debe ante todo darle el crédito a Dios. Y creo que el gran error del movimiento de autoayuda secular es que pretende lograr los propósitos humanos sacando del cuadro a Dios y sin darle a Dios ningún crédito en el asunto. Sí. Y creo que eso ya es censurable. Así que, a la respuesta de que si funcionan, sí, te tengo que decir, sí, eventualmente pueden funcionar. Si yo soy generoso, por ejemplo, Dios dice sé generoso, y una persona que no es creyente, no cree en Dios, reniega de Cristo, puede ser ateo, pero es generoso, pues va a obtener el beneficio de la generosidad, porque Dios dice dad y se os dará. Él no dice los creyentes que den se les dará, a los incrédulos no, Él dice dad y se os dará. Amén. Independientemente de si eres creyente o no lo eres. Son un principio de causa y efecto. Sí. Entonces sí pueden funcionar, pero no significa que estén bien, sí, por el hecho de que funcionen. Mira, aquí Oscar Mauricio Archila dice temas de iglesias que creen que el pastor es soberano y no Dios. Ese es otro punto a tratar. Bueno, entonces sigan en sintonía porque se nos perfilan muchísimos temas para los próximos programas que van saliendo, de los que vamos tratando. El próximo es el poder de la palabra. Aquí los esperamos el siguiente lunes, festivo igualmente, pero allí estaremos. Dios los bendiga. Bueno, hasta luego. Recupera tu sonrisa y tu calidad de vida, todo con los mejores precios. Recibe el 15% de descuento en tu tratamiento. Llama ya al 214-7012 y tu primera cita de valoración no tendrá ningún costo. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.